Gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, pues es momento de dar paso a la mesa de análisis de este miércoles y para ello recibo con gusto aquí a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, Jesús, a mis compañeros, Salvador, a Javier. Bueno, gracias y feliz Día del Maestro a todos los maestros y a todos los que enseñan, además de sin ser maestros. Así es. Bienvenido, médico Javier Terrazas, buenos días. Muy buen día, Jesús, Salvador, Leti, felicidades y un caluroso y lluvioso día y de felicidades para los maestros y maestras, que hay muchísimos en Tamaulipas. Tamaulipas ha sido un semillero de maestros a nivel nacional. Yo soy originario del estado de Chihuahua y me tocaron 2 maestros en primaria. La maestra Leticia Espinosa, mi maestra de primero y segundo año, que vive aquí en Ciudad Victoria, y el maestro Juan Argüello. Felicidades a ellos. Felicidades. Salvador Leal, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Chuy. Buenos días al auditorio, compañeros Leti, Javier, y aquí al ingeniero Enrique Cárdenas, que está con nosotros. Y también, José, aprovechar un segundito, felicitar a mi madre, que en paz descanse. Ella fue maestra mía primero y segundo año de primaria, entonces un orgullo para las maestras y maestros, y de aquí una felicitación a mi esposa, que está recibiendo su reconocimiento de 30 años. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Y bueno, el día de hoy pues platicar sobre esta pues novela que parecía ya concluida en el Congreso del Estado y que el día de ayer nos da de qué hablar, un episodio más en donde pues la Suprema Corte invalida reformas aplicadas a la ley interna del Congreso del Estado y obviamente la bancada panista pues celebra este revés, en donde los ministros de la Suprema Corte destacaron que la ley interna del Congreso local exige que sus reformas sean aprobadas por una mayoría calificada de las 2/3 partes, es decir, 24 de los 36 integrantes, situación que dice Félix García Aguiar, pues no fue así, y declaró que la ley siempre les ha dado la razón, por lo que además les permite impugnar los acuerdos pactados hacia el interior del recinto legislativo. Tampoco descartó que pudiera regresar la Jucopo a la bancada del PAN, además de la desaparición de la Junta de Gobierno, que fue creada, dice él, con argucias de los diputados pues de la 65 legislatura, así como la invalidez de sus actos, poniendo de ejemplo el tema del nombramiento del auditor interino del Estado. Doctora Leticia, ¿cómo debe de tomarse esta nueva decisión de la Corte? ¿Cómo la recibimos? Bueno, pues vamos a decir que esta novela, como tú le dices, lleva un año, precisamente de mayo 23 a mayo 24, llevamos un año y parece que el desenlace suena interesante, suena que no debemos perdernos el final de esa telenovela porque cada vez lleva a algunas cuestiones más de más. Es un punto en donde precisamente creo yo que debo empezar como académica por precisamente el equilibrio de poderes. Esto es una situación en donde, por eso, de alguna manera, la independencia de los poderes puede permitir visibilizar algunas cuestiones que pueden estar mal o que fueron hechas de manera indebida. Cuando no existe ese equilibrio de poderes, pues todo se da y se pisotean los derechos humanos. No hay una situación de tal magnitud en donde se pueda ver que prevalezca el interés pues prácticamente jurídico sobre cualquier otro interés político, ¿no? En esa situación. Y veo un panorama, pues sí, en este desenlace que viene prácticamente, veo una tarea muy titánica para poder primero eliminar la Junta de Gobierno, porque sería de alguna manera la parte inmediata a vencer, porque al final de cuentas es como la cúpula, la parte maestra donde se orquesta todo ese tipo de cuestiones, y restablecer la Junta de Coordinación Política, ya sea Junta de Coordinación Política, que también cambió de nombre, o de alguna manera restablecer que el PAN tome nuevamente este lugar. Hay que recordar también que en la parte histórica de esta novela, que la propia Junta de Gobierno ya había de alguna manera pasado por encima de una resolución del poder del Poder Judicial, cuando ya tenía una orden, y al final de cuentas hizo unas maniobras y pasó por encima de esa situación, lo cual nos conlleva a ver
¿cuál va a ser el otro as que tiene debajo de la manga los diputados de Morena? Porque al final de cuentas no creo que vayan a dejar así como que, sí, está bien que desaparezca esto, y que sí que desaparezcan algunas de las decisiones que se tomaron en el seno prácticamente de este año, último año, en donde hubo muchos arrebates, hubo muchas cuestiones en donde pues los partidos de oposición aquí en Tamaulipas pues prácticamente elevaban la voz, se quejaban, no votaban o votaban, pero en alguna vez vimos como la aplanadora que siempre es por mayoría de votos, pues al final de cuentas se quedaba con el triunfo de la revisión de algún documento, ¿no? Entonces creo que está muy interesante, creo que va muy bien esta novela, me gusta para un buen desenlace que ya prácticamente termina con la administración de esta, ¿qué es? 65. 65 legislatura. Médico, ¿usted cómo ve esta decisión de la Corte? Pues siempre que hay un pleito hay dos partes y la Corte pues es una instancia en la que ya resolutiva. En esta ocasión pues en uno de los elementos que es el tema es, sí es el reglamento interno del Congreso, pero es en un apartado que se refiere a lo de las comparecencias. Entonces habrá que ver si con esta resolución, que es con esta modificación que se da al Congreso que con esta rectificación a que se obliga, también aplicaría para todas las reformas que se hicieron durante, de esta manera, ¿no? Sin tener las 2/3 partes cuando es obligada para las reformas a la Constitución. Entonces, creo que falta ver en esta resolución de la Corte a uno de los artículos dice que es improcedente y a otro procedente para los impugnadores, entonces tampoco está todo tan cargado para un lado. Y bueno, esta legislatura nació morenista, luego le quitaron la paternidad porque le robaron ahí convencieron a unos diputados morenistas. ¿Diputadas? Con algunos argumentos a lo mejor de mucho peso o pesos. Entonces logró el PAN con esa artimaña tener mayoría y tener el control para ser parte de la Junta de Coordinación. Entonces, hay recovecos de las leyes, entonces creo que si habían dejado que funcionase el Congreso con esta Junta de Gobierno, pues algo de validez deben de tener las resoluciones o la forma en que se ha actuado. Habrá que ver si por ese caminito de las impugnaciones la Corte sigue dando palo y palo a Morena en el Congreso. Y bueno, hay que ubicar esto también en el contexto político electoral en el que estamos. Acaban de darle un no definitivo a Francisco García Cabeza de Vaca como candidato a diputado plurinominal por la segunda circunscripción, y estaba la amenaza en el Congreso de abrirle nuevamente las cuentas públicas para su revisión, y de pronto viene esta resolución, así que pues, no se esperaba porque ya casi está terminando la legislatura. Entonces yo creo que eso también es una herramienta de defensa para que regresando, si regresara el auditor, pues es otro final feliz cuando menos de esta legislatura para García Cabeza de Vaca sin que se le pueda tocar. Salvador, ¿tú cómo ves esta decisión? Que como bien decía el médico, si es una parte de lo que se reclamaba, bien decía también la bancada del PAN, bueno, esa es la entrada para tumbar todo lo demás. Sí, es que quedan pendientes. Esta es una de las resoluciones del artículo 130 de la ley interna. Yo aquí hablo de la ley interna y lo he dicho y lo he escrito. La ley interna del Congreso del Estado, que tiene un nombre muy grande, ya está caduca, ya está enquilosada, ya tiene muchos años y estaba hecha exclusivamente para mayorías absolutas. Entonces, llegan en esta 65 legislatura, llegan dos fuerzas que no tienen mayoría absoluta, ni tampoco las 2/3 partes. Entonces, de que inició este Congreso, esta legislatura, han sido puros pleitos. Y así van a seguir. Esta resolución es una, hay otras 6 o 7 pendientes todavía. Entonces, con esto
le dan, sí, se le puede decir un golpe al PAN, a Morena, porque han sido en el Congreso del Estado estas dos fracciones a las cuales les ha calificado y les ha escrito como pandillas salvatruchas, porque no se dejan ni una en la otra. Están bárbaros con un encono muy fuerte, personal, directo, entre ellos mismos, entre las personas, entre los legisladoras y legisladores, de llegar a agresiones, de verbales y todo. Pero eso no ayuda ni abona en nada a un poder legislativo, ni a un desarrollo del Estado, porque ese tipo de pleitos, pues, todo por tener un control y un poder. Y esto está bien, yo no digo que no, pero también he dicho, y lo he sostenido, que las medidas absolutas son buenas, son extraordinarias, son fabulosas, pero también son denigrantes. Y lo digo con todo respeto, pestilentes, porque hacen también con ellas lo que quieren, y a veces ni benefician y más perjudican al pueblo. Pero estas resoluciones que se dio, pues desconozco qué va a hacer Morena. Ayer mandó un boletín, pues como si fuera una excusa, ¿verdad? Porque pues no sé qué defensa tengan ahora o contra quién van a ir o qué van a hacer, porque todavía están pendientes otras que ellos mismos impugnaron. Morena también impugnó, también tiene impugnaciones ayer que tampoco les han dado resoluciones, y si así va a haber esta situación, imagínense el auditorio, compañeros, cómo va a terminar la legislatura. Si inició mal, de golpes, agresión, ¿no? Creo que va a terminar, pues como tú dices, Chuy, peor. Inclusive ha habido ya agresiones, ustedes han vivido eso, lo hemos vivido, ya físicamente, ya toma de oficinas, toma del Congreso, la toma de la Junta de la Presidencia, de la Junta de Coordinación, o como se le dice ahora, Junta de Gobierno, encadenadas, un verdadero, decía mi compañera, o tú, una novela, un verdadero show, o un circo de maroma y teatro. Y eso no abona en nada, ni para nosotros como ciudadanos, ni para la sociedad en general, ni para el Estado, ni para nadie. Son golpes, si le quieres, mediáticos, pero que van a tener que irse resolviendo de aquí a que termine la legislatura. Se vence el periodo de esta legislatura, ahora en junio, viene el proceso electoral, y vamos a ver cómo queda el Congreso del Estado para la próxima legislatura. Viene un receso y viene el final. Y todavía con esas resoluciones que están pendientes en la Suprema Corte de Justicia, pues a poco unos van a estar a favor, en este caso se las dieron la Acción Nacional, y las otras van a estar a favor de Morena, y van a seguir los enfrentamientos internos en el Poder Legislativo, del cual, pues, desgraciadamente, yo diría que esta ley se debe de reformar, pero con altura de miras, con altura que valga la pena, y poner candados muy fuertes. Y lo he sostenido, lo digo, esta ley debe tener también un reglamento, pero reglamento serio, con seriedad, para que se castiguen todos este tipo de acciones. Es una rebatinga que no queda de nada para nadie, nomás nos dan show, pero sí un reglamento que sea sólido, duro, para que se castiguen todas estas, son anomalías, pero que por comprar más la ley, y la ley dice unas cosas, otras no dicen nada. Ahora se han pasado, y te lo digo con esto de causa, los inicios de sesión necesita una semana antes a las 12, inician 2, 3 o 4 horas después, pero ni el presidente de la mesa funda ni motiva el por qué se retrasan tanto tiempo el inicio de la sesión. Entonces, te digo, desde ahí, desde esa ley, ellos mismos violan la ley. ¿Pero por qué? Porque no hay un reglamento fuerte para todo esto. Y las impugnaciones que se han dado, pues está bien, deben de haber muchas acciones de legislativas que deben ser con las 2/3 partes, pues se eleven a que sea mayoría absoluta. Si no ¿por qué? Para que sean verdaderamente leyes, no adiciones a las leyes, no esto. Mira, ya sí hay una adición a la ley, ya la ley está así grueso. Porque adiciona un artículo aquí, adiciona un artículo acá, le quita una fracción para agregársela acá. Esas acciones legislativas sí dicen mucho, pero no dicen nada. Y las consecuencias ahí están. ¿Cómo está el final? De que por no tener las 2/3 partes, y todos los acordamos, y perdón que me puedo extender, el auditor no lo designaron en lo oscurito. La comisión se encerró y no se llevó a cabo por las redes sociales, no se publicó, no se transmitió, porque nomás ellos sabían lo que iban a hacer.
o tenían la intención de hacerlo. Y eso habla mal, porque la ley no les ayuda a tener un reglamento del cual digan, oye, el reglamento establece esto y esto y esto. Muy bien. Entonces deben de ser públicas y abiertas, no cerradas y en lo oscurito, y se designa un auditor que ahorita ya ven, ahí están las consecuencias de no tener las dos partes para ser electo. Y mientras que no tengan esas dos terceras partes, muchas, no van a pasar. Muy bien. Doctora, ¿qué va a pasar con estas pues reformas y este trabajo que ya había mencionado usted? Se ha realizado pues prácticamente durante el último año. Sí, yo creo que en esta legislatura no nos va a alcanzar el tiempo. Realmente estamos por encima ya de este desenlace, de este final, pues prácticamente. Pero yo creo que va a ser una herencia. Se va a heredar a la siguiente legislatura poner precisamente, como lo mencionaba, en el marco legislativo, poner candados y para evitar precisamente esas tentaciones que tienen los partidos políticos de llevar agua a su molino y el absolutismo, ¿no? O sea, que al final de cuentas no beneficia a la sociedad, no beneficia a nadie, que estas decisiones se tomen precisamente nada más en escritorio. Lo que estoy viendo en este sentido, en los términos prácticamente jurídicos, porque al final de cuentas los abogados, los legisladores no hacen todo este tipo de cuestiones, sino que están buscando abogados, están buscando especialistas en ver cómo sí se pueden hacer triquiñuelas dentro de toda la parte legislativa, ¿no? O sea, cómo doblegar la propia ley con algún cambio de un inciso, con una modificación, sin reunir todos los requisitos. Entonces, cada vez hasta la parte jurídica se está pervirtiendo. Médico, este trabajo o estas reformas, ¿qué va a pasar? ¿Valen, no valen? Mira, cuando hay una resolución de la Corte, tienen que acatarse. Está obligado el Congreso a hacer una rectificación específicamente de los artículos a que hace referencia la resolución. Lo que venga, bueno, va a depender de otras resoluciones. Y quiero hacer aquí un comentario que tiene que ver con el porqué de esta 65 legislatura ha sido tan notoria por esas fricciones, por esos roces, por esas peleas en las curules, en la tribuna y en el campo judicial. Históricamente Tamaulipas había tenido gobiernos priistas y las mayorías eran del PRI. Veíamos ahí una oposición panista muy seria, muy frontal, muy exigente, a la que de alguna manera se le escuchaba, y cuando había razones, a veces en las modificaciones que hacían a las leyes se quedaban asentadas sus planteamientos. Luego cambia el escenario, hay una alternancia en el Poder Ejecutivo estatal y esa legislatura es de mayoría panista. Entonces todo era dulzura, todo era equilibrio, todo era independencia de poderes, cuando en los hechos veíamos que el Partido Acción Nacional, con su mayoría en el Congreso, se portó más arrastrada, más arrodillada al Ejecutivo que en los tiempos de la hegemonía tricolor, ¿sí? Esta es la primera ocasión en que ahí se apuntaba a que Morena tuviera el control, pero hay una argucia un poquito truculenta en donde, bueno, es válido porque la ley lo permite. Lo ideal es que se hubiera respetado la voluntad popular de las urnas, pero la debilidad de los hombres y las mujeres de la legislatura hicieron que 3 ovejitas cambiaran de color. Entonces, ahí hubo un acto válido porque no está prohibido, pero que riñe con el deber ser de un poder legislativo. Entonces, ahí se tuerce un poco la voluntad popular de las urnas y cambia esto. Entonces, empieza esa rebatinga por el control del
poder legislativo a través de la Junta de Coordinación Política, luego la Junta de Gobierno. Entonces se da ese salteamiento de un lado a otro y se han dado cosas interesantes, pero todo es no por el deseo de servir al pueblo, sino la pugna del poder, para unos para defender al gobernador que se fue y otros para defender al gobernador que tenemos, el vigente. Entonces, ese es el gran pleito, ¿sí? Entonces, ojalá que, bueno, que termine este pleito en esta legislatura y que quede un antecedente bueno a fin de que la siguiente, pues ya norme criterios y que, bueno, de cero. y que bueno, ojalá y sea una legislatura equilibrada, que lleguen mejores elementos y que no se den estos pleitos estériles. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial. No tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Lo mejor del Big Sale está en la Villarreal. Toda la línea blanca y electrónica con hasta 32% de descuento o hasta 18 meses para pagar, más 3% en Monedero Villarreal, del 11 al 31 de mayo. Mamá se merece lo mejor y solo lo encuentras en el Big Sale de la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. Uy, con una carnita tan pequeña. ¿Qué va? Mejor con una jaiba rellena. No, ya sé, con una buena torta de la barda. Squeeze queda bien con cualquier comida y te trae un nuevo sabor manzana durazno en presentación de 3 litros para disfrutar y compartir. Consigue la tuya, solo 39 pesos en tu tiendita más cercana. Siéntete orgullosamente tan pequeño. Hidrátate diariamente. Precio sugerido. Ahorra como nunca en el Hot Sale de H-E-B del 15 al 23 de mayo. Encuentra promociones exclusivas en línea al hacer tu súper o en departamentos como electrónica, hogar, bebés, belleza y más. Disfruta pagando a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes solo en el Hot Sale de H-E-B. Baja tu app, consulta términos y condiciones en hb.com.mx/TGC-promoción. Deleita tu paladar con los deliciosos platillos de El Rincón Enchilado. Ven y disfruta de nuestro especial desayuno buffet de 8 a 12 del mediodía y de la gran variedad de platillos a la carta en horario hasta las 4 de la tarde de lunes a sábado, ubicados en 17 Guerrero y Matamoros. El Rincón Enchilado tiene para ti el sabor de la tradición en cada platillo. Llegó el Hot Sale a Super Colchones. Aprovecha 10% adicional al 60% ya existente en modelos participantes. Ejemplo, colchón Fantastic de Restonic desde 2,649 pesos, meses sin intereses y promociones bancarias. Válido en tiendas y en línea. Continuamos con más de esta mesa de análisis sobre estas decisiones de la Suprema Corte. Y Salvador, ¿qué va a pasar con este trabajo pues que ya se tenía previsto en el último año de concretarte esta situación que afirma el PAN, en donde tumbar todas estas decisiones? Pues para ellos es el objetivo. Para ellos es el objetivo tumbar todo lo que hicieron y Morena todo lo contrario, mantenerse ahí. Y así van a ser, así van a estar. Se habían tranquilizado, unos aspavientos, hay otras cosas, pero con este tipo de resoluciones creo que vamos a ver más, como lo dije antes. Las que siguen también pueden ser a favor de Morena, como lo dije antes. Entonces, pues así van a terminar, con ese tipo de calificaciones y descalificaciones, mejor dicho. Por eso el Congreso no ha sido más allá de lo que debe de ser y por lo que es. Pues, debe haber una autonomía, o autónomo como se dice, pero pues no lo hay. Si quieren seguir con ese seguimiento, como decía Javier, de que un poder está con el otro poder, y debe de haber esta separación, pero ni así le existen, a pesar de que no tengan mayorías absolutas. Y tocaba también un tema, y que lo quiero particularizar, la ley del Congreso, para estos casos, como llegaron a este poder legislativo, esta legislatura, yo la voy a tomar de esta manera, no soy abogado, había la parcialidad para que las mesas directivas del Congreso estuvieran a favor primero, como si quieres, por Morena, y luego seguía Acción Nacional, y luego que se hizo la fracción, que se fue un elemento del PAN al PRI para tener la fracción, iba a ser del PRI. La mesa directiva, al final de cuentas, no es la Junta de Gobierno, ni es la Junta de Coordinación quien está tras el poder,
es el presidente de la mesa directiva o la mesa directiva del Congreso, es quienes son el poder en el Congreso. Al final de cuentas, no es la Junta, pero deciden desde la Junta o desde la Junta de Coordinación. Entonces, al no respetarse eso, esa ley, ese tipo de grupos, porque no tenían las mayorías absolutas, había minorías de aquí, minorías de allá, pues se dieron el agarrón y modificaron esa ley para que nomás fuera un partido quien estuviera manejando la mesa directiva. Y así, para eso, inclusive dentro de esas resoluciones que está impugnado, está en recurso de inconstitucionalidad, las 3 diputadas sin partido, que fueron creadas para eso, para formar una fracción y estar en la Junta primero y luego en la Junta de Gobierno. Entonces, todas esas situaciones están impugnadas. Entonces, todo esto, pues no sé hasta dónde se va a llegar, si se cumpla con el tiempo o se van a quedar, pues ya la otra legislatura van a venir nuevos, no sé cómo va a quedar el interior del Congreso con las fuerzas políticas, pero sí creo que pues vamos a ver pues todavía resoluciones de aquí a octubre, por ahí, o antes, todavía pueden estar en el receso legislativo y puede haber resoluciones que vengan determinadas a favor o en contra del PAN o de Morena. Pero sí creo que esto, como lo digo al principio, no abona en nada. Entonces, yo siento y lo sostengo y lo digo con gusto de causa, debe haber una reforma a la ley, pero más clara, más precisa, no que esa ley la usen para, decía Javier, para el control del poder, nada más para tener poder, cuando se necesitan muchas cosas para que los legisladores sean verdaderos legisladores y legislen para servir, no para servirse. Muy bien. Doctora, para concluir, pues digo, con todas estas situaciones, ¿hay algo que rescatar de la presente legislatura? Bueno, pues es que vimos una legislatura bastante mermada por todas esas pugnas y todos estos enfrentamientos que ha habido por la lucha del poder, pero del poder por el poder, no del poder hacer por el pueblo. Al final de cuentas creo que los menos satisfechos con todo el resultado de la legislatura ha sido precisamente la sociedad. Creo que yo como sociedad no me sentí representada en esta legislatura. ¿Y algunos buscan reelegirse todavía? Todavía, sí. Me daría un poquito más de vergüenza todavía hablar de eso. Médico, ¿qué se rescata? Mira, creo que aunque ha habido mucho show, finalmente los números hablan. Y aún en esta etapa de esta Junta de Gobierno, si ponemos en la balanza todo lo ventilado en las comisiones, todo lo ventilado en el pleno del Congreso local, pues han sacado iniciativas, puntos de acuerdo, resoluciones ahí que yo creo que han estado de acuerdo en más de la mitad, ¿sí? Entonces, hay trabajo que vale la pena rescatar, ¿sí? Hay iniciativas y puntos de acuerdo que han sido aprobados por mayoría. Entonces, el hecho de que los mismos diputados de las fracciones del PAN, PRI, estén yendo a las sesiones y que no falten y que estén recibiendo un sueldo, y con este formato de Junta de Gobierno en sustitución de la Junta de Coordinación Política, pues creo que tiene validez. Habrá que valorar esa resolución de la Corte para ver en qué es lo que debe quedarse y a lo mejor qué es lo que debe enderezarse. Claro que en el caso de la fracción del PAN, pues tiene interés político en recuperar la Junta de Coordinación Política, echar abajo lo de la Junta de Gobierno, pero pues es echar abajo el trabajo de prácticamente de dos periodos. Entonces, siento que hay poco tiempo para rectificar todo eso, y finalmente pues no creo que vaya a haber tanto cambio, porque han sido mal los acuerdos. Ojalá que sea una lección, ¿sí? Que aprendan la lección las fracciones y que veamos un cierre más maduro, sea con Junta de Gobierno, sea con Jocopo, y pues y que al final se den la mano, porque las batallas legislativas deben ser eso, batallas legislativas, pero son seres humanos, como habrán de convivir, y que dejen atrás esa etapa negra de unas relaciones de fricción y de confrontación. Entonces, Tamaulipas merece otra cosa,
y ojalá este Congreso tenga un mejor cierre y el siguiente sea un verdadero Congreso. Muy bien. Salvador, para concluir, ¿qué se rescata de esta legislatura? Pues se rescata por los pleitos, los enconos, eso es lo que se puede rescatar. Van a decir esta legislatura, como han dicho todas, que va a ser la mejor, de las mejores que ha tenido Tamaulipas, porque así van a salir. Pero en realidad, para mí en lo particular, dejan mucho que desear, o van a dejar mucho que desear, y le tomo la palabra a Javier, que diga que la próxima que viene, ojalá Dios quiera estemos bien y me toque recibirla, ¿verdad? Y verla, ver qué capacidades vienen para mejorar, no para destruir lo que está hecho. A veces hay cosas que están bien hechas y las destruyen por eso, para controlar, para hacer poder nada más, y hace lo que ocasiona. Esta legislatura pues va a pasar desapercibida por muchos pleitos, muchos enconos de todo tipo, de todos sabores, de todos los colores si quieres, pero al final pues va a quedar esa sensación de que a la ciudadanía pues le dicen, legisladores, ¿y quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Porque pues no ven resultados. ¿Cuándo has visto a un legislador informando en una colonia, en un ejido, en un municipio, en una plaza, diciendo, esto, hicimos esto, el otro? No, al contrario, nadie sabe lo que hacen, nomás cuando vienen los pleitos en el Congreso. Muy bien, bueno, pues agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy la doctora Leticia Santoyo. Doctora. Gracias, es un gusto y es un gusto que siempre también nos escuche nuestro auditorio. Médico Javier Terrazas, gracias por haber estado con nosotros. Saludo especial al magisterio. Salvador Leal, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y buenos días al auditorio. Bien, gracias a usted también, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Por lo pronto, que tenga un excelente miércoles. Esta es la máxima autoridad en